Hoy vamos a comenzar con el capítulo 44 y estamos entrando en el capítulo 44 en el año aproximadamente 1711 antes de Cristo. Es ese el año aproximado, obviamente es una fecha estimada, la fecha temprana, 1711 antes de Cristo, es Génesis 44, y lo que está hablando el narrador y lo que está hablando la historia de Génesis es acerca de la descendencia de Jacob. Ha hablado de los patriarcas, ha hablado de Abraham, su hijo, Isaac, Jacob, y está la historia de la descendencia de Jacob con bastantes hijos. Lea, 9 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y su hija Dina. Y por parte de Raquel, la esposa amada que ya ha fallecido, sus hijos con su criada Bilha, Dan y Neftalí, y con aquellos que Dios le dio con Raquel, ese amor de su vida, José y Benjamín. Ha hablado Génesis en los últimos capítulos de qué ha pasado con la descendencia de Jacob, y ahorita se ha estado enfocando en la historia de José y qué ha pasado en el corazón de los demás hermanos. El estudio de esta mañana se titula La gracia del arrepentimiento. La gracia del arrepentimiento. Y juntos vamos a ver Génesis capítulo 44. Y vuelvo a repetir, estamos hablando de 1711 aproximadamente antes de Cristo. Y bueno, quiero comenzar nuevamente, vamos a lo que es, ¿qué está pasando con esto de la descendencia? Y el narrador, ¿qué es lo que está interesado en mostrarnos con todo ello? Y lo que está haciendo es seguir la promesa de parte de Dios. Ahorita también vamos a recordar la promesa, pero el narrador, que es Moisés, está siguiendo con zoom dentro de toda la historia de lo que está pasando en el mundo. Está haciendo un zoom, está atendiendo el seguimiento de la promesa que Dios hizo. Y en este momento, con Jacob y su descendencia también se está haciendo la promesa, pero vemos una familia bajo acecho. ¿Y por qué, oye Fer, por qué bajo acecho la familia? Ok, pues es parte también de lo que es la promesa, y quiero solamente recordarla, y si quieres leerla en la pantalla está bien. En Génesis 3:15, aquí comenzó todo. Génesis 3:15 dice: y pondré hostilidad. Estamos hablando después de la caída, Adán y Eva. Dios llega, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Y Dios está refiriéndose de una promesa que el narrador de Génesis es lo que está persiguiendo y llevándonos a través de los hombres y de cómo ha seguido esta promesa. En Génesis 3:15 dice: y pondré hostilidad. Ojo con esta palabra, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Está hablando Dios a Eva y a la serpiente. Esta es la razón de que hay una promesa, pero también hay un acecho. Dice su descendiente, en otras versiones dice simiente. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Le está diciendo a Eva, van a nacer de ti, de tu descendencia, va a haber un descendiente que va a acabar. En este caso, con la serpiente, con Satanás, va a acabar. Pero también Satanás va a hacer su lucha. Y en las palabras que está diciendo la palabra de Dios dice: y él te morderá el talón. Y nosotros hemos visto cómo ha sido eso, el acecho, una pelea, esta parte de la pondré hostilidad. Nosotros siempre vamos a ver dentro de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente una lucha, una pelea. Satanás atacando, donde él cree, porque Satanás obviamente no lo sabe todo, va a ir en contra. Si esa es la simiente, vamos a acabar con él y vamos a acabar con esto. Obviamente Satanás no conoce, no sabe los planes de Dios, no sabe cómo Dios se mueve, pero siempre vamos a ver esta lucha. Y con Jacob, lo que estamos viendo en Génesis 44 no es la excepción. El narrador nos está hablando y se está enfocando en José, en José en este momento, en Jacob, en la familia, en sus 12 hijos. Porque la descendencia está en esos 12 hijos.
Y vemos una lucha todo el tiempo, y aquí en Génesis 3:15 comienza todo esto que te comento. En Génesis, ya adelantándonos a Génesis, estamos hablando del año 1925 antes de Cristo. Dios llama, tú lo sabes, a un hombre llamado Abraham, desde muy lejos, una tierra muy lejana, y también le hace una promesa que está en pantalla. Génesis 12 del 2 al 3 dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Y bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Nuevamente, el narrador está llevándonos de esa simiente, de esa mujer. Y aquí ya entra en escena cuando no tenía hijos, cuando Sara, su esposa, se llamaba Sarai, y no podía tener hijos, y le hace una bendición. Estamos hablando del año 1925, pero ahí va la promesa. Años más tarde ya nació, obviamente pasa todo lo que tú y yo conocemos con Abraham. Tiene hijo hasta los 100 años, les cambia de nombre de Abraham a Abraham, y de Sarai a Sara, etcétera. Vamos a irnos más adelante en Génesis 28 del 13b. Estamos hablando ahora ya del año 1762 antes de Cristo. Ahora se trata de Jacob. Dios también le da una promesa a Jacob. Tú sabes todo el problema de Jacob con Esaú, todo lo que sabemos y conocemos. Y mientras tiene un sueño, porque está huyendo de su hermano Esaú, tiene un sueño, esa escalera de la tierra al cielo, y le da la promesa que le está diciendo, lo que estamos leyendo acá. En ese sueño, Dios le dice a Jacob: Jacob, yo soy el Señor de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, le decía Dios en el sueño. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Es parecido a lo que le decía Abraham. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y al occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. El autor va discriminando dentro de los hijos. Por ejemplo, Abraham sabemos que tuvo a Ismael, y obviamente por ahí no iba a ir la simiente. Y se va con Isaac. Dios nos muestra que es Isaac. Isaac también tiene 2 hijos, el menor, hay esa usurpación con Isaac, con Jacob, y Dios está revelando, y hay una lucha eterna. ¿Por qué? Porque al principio en Génesis 3 leímos, y habrá una contienda, y luchará tu descendencia y te aplastará, pero el autor está atento de cómo va dirigiéndose esa promesa. Y aquí tenemos esa lucha encarnizada, y vemos la parte humana, pero también la parte espiritual que enfrenta. Hemos estado leyendo y no nos debemos de dejar de ver lo que está haciendo el hombre, en este caso la descendencia de Jacob, pero también no tenemos que perder en cuenta de lo que hace Satanás con la familia y los corazones. Y quiero que recordemos en esto, de lo que ya leímos hasta Génesis en este momento, han ocurrido 3 tragedias. Obviamente el autor está atento de la simiente, quién es, para poder mostrarnos al mundo quiénes son esas personas en donde la simiente ha de dirigirse. Y hay 3 tragedias que hemos visto y solamente vamos a recordarlas. La primera tragedia es la tragedia de Siquem. Estamos hablando del año 1735 antes de Cristo. Conocemos esta historia. Siquem, estaban las personas, ellos vivían en Hebrón. Siquem está ahí arriba, y en ese momento todavía no bajaban a Hebrón, porque nos vamos a ir más atrás. Estamos hablando de Génesis 34. En Siquem, la hermana de ellos, la hermana Dina, es abusada, y 2 de los hijos, obviamente de su hermana de sangre, Simeón y Leví, hacen un asesinato ante Siquem.
Matan a todos. Recuerda que hacen la trampa de, pues si te circuncida los varones, podemos casarnos, y era una trampa para matar a todo el pueblo en venganza de su hija Dina. Lo que quiero ver es que el narrador nos está mostrando qué es lo que está pasando, cómo se da esa lucha, en dónde intervino Satanás, en dónde intervino la parte humana de ellos. Solamente Dios nos ha estado mostrando que dentro de los hijos de Jacob, ese hombre en donde se le ha estado dando la promesa, Simeón y Leví, se han atrevido a una gran mortandad de personas. Arrasaron, si recuerdan, con todo. Personas, hombres, animales y muchas otras de las cosas. Otra de las tragedias, no solamente en Siquem, en Génesis 37, es la tragedia de Dotán. Esta tragedia de Dotán tiene que ver con José. Quiero solamente que recuerdes, esto fue en 1733 antes de Cristo. Esta tragedia de Dotán es bien conocida por todos porque su papá le dice: vete a cuidar, vete a ver cómo están tus hermanos. Y ahí va José bien contento, con su, ya sabes, su túnica de colores, súper contento. Y va, la primera parada es Siquem. Siquem le dice: no, ya se subieron, están allá, se fueron a Dotán. Se va a Dotán y que me lo llevan y que me lo mandan a un pozo, ¿recuerdas? Entonces está en Dotán, y este momento también fue trágico para la familia de Jacob. Cambió todo. A José lo mandan de esclavo hasta acá, hasta Egipto. Rogó a sus hermanos, y lo que nosotros vemos es que pues estaban presentes todos estos hermanos. Estaban prácticamente los hermanos por parte de Lea. Estaba Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Aser, Isaacar y Zabulón. Y dentro de esta tragedia en Dotán, aquí en esta primera, los protagonistas, por llamarlo de alguna manera, fueron Simeón y Leví. En esta segunda tragedia de Dotán, uno de los protagonistas fue Judá. Estaban en la pelea entre ellos: matémosla, y Judá toma liderazgo y dice: vendámoslo, deshagámonos de él. Toma el liderazgo para el plan malévolo de intercambiarlo por 20 monedas de plata. Es así como se ha enfrentado la lucha espiritual de la persecución de la promesa de la simiente. Estos dos hermanos no estaban, Dan y Neftalí, son los que le estaban enseñando a José en su momento a cómo pastorear, cuando fue y les encargó que fuera a ver a sus hermanos. Por eso es que no entran estos hermanos. Y la tercera tragedia es la tragedia que sucedió en Adulam. En Génesis 38, casi estamos hablando del mismo año, 1733, el mismo año de esta tragedia de Dotán, porque prácticamente cuando José es vendido, Judá se va a Adulam. Adulam quedaba cerquita de donde estaban en Dotán, aquí es Adulam, y él decide despreciar la promesa, Judá, casándose con una mujer cananea. Y nosotros conocimos la historia en Génesis 38, en donde se muere la esposa, tuvo 3 hijos y sus hijos se le mueren. ¿Te acuerdas de Tamar, que se hace pasar por una prostituta? Y a Judá le nacen 2 hijos. Fue una tragedia. Un hombre que despreció, dice: no, a mí no me importa la promesa, y se casa con una mujer cananea, pero Dios cuidando y siendo soberano sobre todas estas malas decisiones. Ahora ya no fue. Entonces acabamos de ver la tragedia, la primera en Siquem, el asesinato por la venganza de Dina, la tragedia en Dotán, la tragedia en Adulam, y Génesis 44, de lo que vamos a estar leyendo, estamos hablando del año 1711 antes de Cristo. Ahora estamos en Egipto, y la pregunta que nos tendremos que hacer es: ¿habrá ahora tragedia en Egipto? Ya vimos que pueden ser asesinos, pueden tomar el liderazgo para mal, pueden hacer y no les importa la promesa, y ahora estamos en Egipto. ¿Habrá tragedia aquí? ¿Qué harán? Estamos hablando que ya han pasado muchos años y el narrador está muy interesado en contarnos. Después prácticamente de esta tragedia, aquí son 22 años. Y lo que quiere contarnos es: ¿habrá tragedia? ¿Han cambiado?
¿Qué ha pasado con estos hermanos que han sido una fichita? Asesinando, vendiendo, poniéndose todos de acuerdo. O sea, aquí un poquito se opuso Rubén, y ya se sorprendió de ver lo que ya estaba la cisterna vacía, pero prácticamente ahora están todos estos hermanos. ¿Qué va a pasar? Es lo que está interesado contarnos en Génesis capítulo 44, la promesa y el acecho. Y vamos a leer Génesis 44, por favor, del 1 al 2. Vamos a unirnos al autor, al narrador, de ver qué está pasando con el seguimiento, porque está en 1711 y lo que está pasando ahí es de vida o muerte. Génesis 44, versículos del 1 al 2. Génesis 44 del 1 al 2 dice: cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio: llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego, pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Familia, para José, él estaba consciente, no le tocó la tragedia de Siquem. Obviamente José vivió esta tragedia en carne propia, y lo que hemos visto hasta ahora es José probando en dónde están parados sus hermanos espiritualmente. ¿Cómo están? Esta es la segunda vez que vienen, ya habían venido por comida. Estamos hablando que estamos pasando en el segundo año de las vacas flacas. No hay comida en todo ese lugar. Y escucharon que en Egipto había comida. Llegaron, nosotros conocemos, el narrador ya nos ha contado qué ha pasado con José, qué Dios ha hecho con José. Pero lo que ha pasado con José con sus hermanos es que está probándolos. ¿Serán los mismos? Así como me trataron a mí con ese celo, con ese desprecio, ¿tratarán a mi hermano Benjamín igual? ¿O han cambiado? ¿O son diferentes? Y obviamente la primera vez que llega para saber cómo están ellos, cómo está la familia, después de 22 años le pregunta: oigan, ¿tienen un hermano más? Sí, tenemos un hermano menor. Oye, ¿su papá vive? Ok, la siguiente que vengan no pueden venir sin que venga su hermano menor. José estaba interesado en escuchar de su hermano menor. Y en Génesis 44, de lo que estamos hablando, José les está haciendo prácticamente la prueba de la copa de plata. Y en esta ocasión vemos a José también un tanto diferente. Vemos cuando José está con Potifar, cuando José está en la cárcel, un José noble, un José servicial. Pero cuando ya está como segundo del faraón y presente a sus hermanos, vemos a un José un tanto diferente, a veces rudo, áspero. ¿Te acuerdas? Ay, nos habló con rudeza, ay, nos habló bien duro. Había algo en el corazón de José. Y estamos en este momento, José siguiendo, probando cómo están, en dónde están mis hermanos, tienen el mismo corazón. No sé si él veía, si se daba cuenta que tenían el mismo corazón de hace 22 años cuando a él lo hicieron esclavo. No sé si él pretendía vengarse, decir, tengo el poder. De hecho los metió a la cárcel por 3 días y tenía a Simeón, el segundo, como rehén. Vamos a leer el 11, por favor, del 11 al 13. Génesis 44, del 11 al 13. Génesis 44, versículo 11, dice lo siguiente: ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. Hasta el 13. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín,
Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad, es decir, Egipto. Y tan solo en este versículo, del 11 al 13, vemos un cambio en los hermanos. Está puesto en riesgo Benjamín. La trampa de José, sabemos que él puso la copa, le dijo a su administrador: ponle la copa al chico, devuélveles el dinero. Y llega con él y les dice: oigan, se robaron la copa, ¿cómo les acabamos de dar un banquete? ¿Por qué se robaron la copa? No, y ellos estaban totalmente inadvertidos de eso. Y el que la tenga, que se muera. No es necesario que se muera. El que la tenga, que se muera, y todos los demás quedamos tus esclavos. No es necesario, solamente el que la tenga se queda como sale. El único que la tenga se iba a quedar como esclavo del faraón. Abren todos sus costales y la trae Benjamín. José sigue probando su corazón. Y aquí ya podemos ver un corazón diferente de los hermanos. Hicieron una expresión de dolor, no de indiferencia, ante un hermano que no era hermano de propia madre. Podrían replicar lo que pasó con José. Ellos fueron indiferentes con su papá, fueron indiferentes con José. Pero ahora dice que se rasgaron sus vestiduras, se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Recuerda, han vivido varias tragedias, han pasado los años, pero tan solo este gesto ya muestra, y José nota lo que estos hermanos ya han estado cambiando por dentro. Regresan, esa parte es muy importante, ¿no? La parte de rasgarse la ropa. Quiero que vayamos ahora, vamos más adelantito de Génesis, en el versículo 18, por favor, 44-18. Dice, obviamente regresan con el faraón, y Judá da un paso al frente y le dice: entonces Judá dio un paso adelante y dijo: por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Vamos más adelante. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos: ¿tiene un padre o un hermano? Y nosotros respondimos: sí, mi señor. Tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió. Murió. Él es el único hijo que queda de su madre y su padre lo ama mucho. Versículo 21. Usted nos dijo: tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted: mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, porque su padre morirá. Pero usted nos dijo: a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento. Le respondimos: no podemos ir, al menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Y entonces mi padre nos dijo: como ya saben, mi esposa tuvo 2 hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá.
nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Verso 32, mi Señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi Señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Es otro Judá. No es ese Judá que en el pasado negoció y vendámoslo por 20 monedas, deshagámonos, no le importó su padre. Sabía que era el favorito de su padre, no le interesó. No vemos ese Judá que no le interesaban las promesas, casándose con una mujer que era cananea. Es un Judá diferente. Lo que ha estado José probando es, se rasgaron sus vestiduras. Judá, dar un paso al frente, comprometerse, es otro Judá. Nosotros vamos a ver después en Génesis 45 que no los encarcela porque nota que son diferentes. Han experimentado en 22 años que no los veía desde la tragedia en Dotán, han experimentado algo muy importante, familia. Han experimentado arrepentimiento. Son hombres diferentes. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque la simiente, Dios ha hecho, obviamente nos ha ido con zoom sobre la vida de José, no nos dice qué pasó en sus vidas, qué hizo, cómo Dios colaboró con cada uno de ellos para que fueran diferentes y fueran hombres arrepentidos. No nos dice la historia, pero aquí podemos ver que estaban arrepentidos. Dios, en este Génesis 44, lo que nosotros podemos ver es que les ha ocurrido a estos hermanos de José, les ha ocurrido la gracia del arrepentimiento. La gracia, el regalo, la fortuna de poder experimentar algo llamado arrepentimiento. Aunque nosotros, la historia de Génesis nos ha narrado de ver de qué fueron capaces de hacer. Cuando la gracia del arrepentimiento llega a tu corazón, son totalmente diferentes. Tú veías a esos en Dotán cuando iban a vender a José, para nada. Los veías indiferentes ante el sufrimiento de su padre, totalmente indiferentes. No me importa. ¿Habrá tragedia en Egipto? La respuesta es no. Sí la hubo en Siquem, sí la hubo en Dotán, sí la hubo en Adulam, pero por la gracia de Dios y por la gracia del arrepentimiento, no hubo tragedia en Egipto. De hecho, sabemos que si sus corazones no hubiesen sido diferentes, mueren. Y morir ellos es morir a la promesa, ¿recuerdas? Que iba a haber un descendiente que va a tener una simiente y va a vencer al enemigo. Había mucho en juego. Aquí también podemos ver la gracia de Dios de transformar el mal de alguien en dar vida y esperanza. Lo que hicieron para mal, Dios lo transformó para bien, pero lo que nosotros podemos ver es la gracia del arrepentimiento. Aquí, algo que yo hemos estado viendo dentro de la serie es que cuando nos hemos encontrado con desvíos, como lo encontró José con varias cosas, familia, lo más preocupante es que nosotros en nuestra jornada no experimentemos la gracia del arrepentimiento. No la experimentemos. A ellos les tomó tal vez 22 años, no sé en qué momento ya estaban preparados como para dar la vida. Todos nos quedamos como esclavos. Yo no quiero ver que mi papá muera, yo quiero cuidar a ese muchacho. Oye, pero es tu medio hermano, no me importa. Eran diferentes. Cuando a ti te ocurra un desvío, una situación en tu vida, no desperdicies ese momento. ¿Te divorciaste? ¿Perdiste a algún familiar? ¿Hiciste algo? Pregúntate,
¿Qué Dios me quiere decir? Con esta acción, con esta situación, me despidieron, me hicieron. ¿Qué Dios me quiere mostrar? Si ellos se preguntaran en aquel momento, en la tragedia de Dotán, si se preguntaron los hermanos, oye, ¿por qué vendimos a José? Porque mi corazón estaba llena de envidia, de odio. Tal vez hubiera ganado tiempo en su corazón. Pero muchas veces nuestra vida es una vida desperdiciada de no reflexionar cuando nos ocurre algo en nuestras vidas, que hay un giro y no la reflexionamos. Casi es, ay Dios, que pase, ay Dios, que ya pase, ay, esta enfermedad. Queremos que el tiempo ocurra, pero no reflexionamos en lo que está ocurriendo. Eso también se vuelve una tragedia. Familia, el arrepentimiento es un valor crucial en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios. Jesús comenzó su ministerio. Vamos a Marcos, por favor. Marcos 1, del 9 al 15. Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos. Versículo 9 dice lo siguiente: cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Verso 12. Luego, el Espíritu le impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Verso 14. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Versículo 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Es muy importante esta parte de Marcos en el versículo 15 del capítulo 1. Jesús no ha anunciado sus dos más grandes mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No ha anunciado la gran comisión, pero Jesús comienza como lo más importante que Dios quiere que comencemos nuestras vidas: el reino de los cielos. El reino de Dios, ahí me faltó una D, ¿verdad? Está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Obviamente el Evangelio en Mateo, cuando tú buscas la genealogía, podemos ver que esa promesa a Eva de la simiente es Jesús, quien derrotó a Satanás. Vemos, de aquí vino, de ese hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Ahí perseguimos la promesa y es increíble que fue en Jesús. Pero a mí me preocupa esto. Me preocupa lo que vemos en Génesis 44, en donde hombres han hecho mal, pero hay algo que permitieron en su corazón, que es el arrepentimiento. Y es la gracia del arrepentimiento. Te voy a decir que me preocupa. Y voy a ser muy franco y honesto contigo. Siendo ministro de esta iglesia, es posible que también lo que yo te comente va a sonar a que hay una razón ahí. Pero has notado que si hablamos de un grupo pequeño, hay los mismos hermanos batallando con las mismas cosas, año tras año. ¿Has visto que hablando de una comunidad como la que tenemos,
Los hermanos o hermanas parecería que tuvieran una etiqueta o una forma de vida sin arrepentimiento. ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos entendido acaso el mensaje central de que Dios está interesado en que nosotros nos arrepintamos? Quiero que voltees a ver tu matrimonio. ¿A poco son las mismas luchas de año tras año? ¿Son las mismas cosas de carácter que te están ocurriendo, que te ocurrían hace 5, hace 3, hace un año? ¿Es lo mismo? Es que yo soy así, tú sabes. Dios ha dejado de tener poder para transformar como transformó a un Judá, a un Simeón, a un Rubén. Dios ha dejado de tener poder para transformar nuestras vidas. El Espíritu Santo que nos fue dado en nuestro corazón es tan hueco, es tan vacío que no tiene poder para transformarnos. Yo quiero que tú pienses. Pueden cambiarte de discipulador una y otra vez y es lo mismo. Hay una carencia de arrepentimiento en nuestra generación. Hay una carencia. Y a Dios y a nosotros, eso a mí me ha tocado. O sea, si tú puedes venir a la iglesia, hemos escuchado cuántas veces sermones, desafíos. Jesús, entendiendo que esto nos puede decir, ¿sabes qué decía Jesús, el Hijo de Dios viviente? Él decía, el que tenga oídos, que oiga. Dentro del precioso mensaje que Él comunicaba perfecto, que lo utilizaba el Espíritu Santo, Él sabía que muchos despreciarían la gracia del arrepentimiento. Y Él usaba esas palabras, que tenga oídos, que oiga. Nosotros en este momento somos de los que prestamos oídos o de los que cerramos nuestros oídos por años. ¿Qué está pasando en nuestros corazones y en nuestras vidas? Yo desgraciadamente podemos ir en regiones, en iglesias, en lo que sea, y el mismo hermano batallando con las mismas cosas, ¿cierto o no? Es real. ¿No ha escuchado, no se ha expuesto a la palabra de Dios ese hermano? ¿O por qué su corazón está inerte, frío, sin cambios? ¿No es el mismo Dios? El arrepentimiento no es malo. El arrepentimiento es algo que necesitamos perseguir cada día. El autor de Hebreos decía, cuando escuches la voz de Dios, ¿qué dice el autor de Hebreos? No endurezcas tu corazón. ¿Recuerdas esa frase? Que no endurezcamos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Me ha tocado ver que asisten hermanos que se han alejado de la fe y regresan y su corazón endurecido. ¿Sabías que puedes restaurarte en un instante? No por lo maravilloso que es la iglesia, sino por lo maravilloso que es Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando tú y yo nos permitimos experimentar el arrepentimiento, nuestra vida cambió increíblemente. ¿Te acuerdas cuando estudiamos los principios básicos? Que nos confrontamos con nuestro pasado, con nuestra vida, como si nos enfrentáramos a las tragedias. Tuvimos que sacar de nuestro baúl, de nuestro corazón, todo el pecado, la maldad que nos permitimos, pero la sacamos para confrontarla, para no volver a ella. Y nos arrodillábamos ante Dios y le decíamos, Dios, ayúdame, no quiero ser esto. ¿Te acuerdas tu corazón? ¿Cómo era cuando es increíble? Fue el tiempo más gozoso que tú has pasado en tu vida, cuando te permitiste tener oídos que oigan, y cuando escuchabas el mensaje y no endurecías tu corazón. ¿Sabías que tu matrimonio puede cambiar hoy mismo? En un instante es así. Pero no sé qué estamos esperando, escuchamos, podemos decir, buen mensaje. Tienen oídos, pero no oyen, o endurecemos nuestro corazón. Pero han sido los periodos más increíbles de nuestras vidas, cuando nos hemos permitido la gracia del arrepentimiento. Yo también me pregunto como ministro, ¿leeremos la Biblia? ¿O no la querremos leer porque no estamos dispuestos a cambiar? Porque también suena medio raro que la leamos y no cambiemos. Es posible que tengamos
oídos que no escuchan, o que estemos endureciendo nuestro corazón, porque yo quiero que me expliques. Si nos exponemos ante la palabra de Dios, y yo te hablo como alguien que muchas veces también tiene oídos pero no escucho, o endurezco mi corazón. Yo puedo ver, identificar en mi vida jornadas y etapas en mi vida de necedad, y sabes, han sido las peores jornadas de mi vida. Yo sé que tú sabes que esta bendita palabra fue inspirada por Dios, inspirada, y que esa simiente en donde el autor está es Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob, y José está pasando esto, y Judá transformado, el león de la tribu. Ahora tú sabes que esa simiente se llama Cristo, y que murió por tus pecados. Lo único que quiero preguntarte es, ¿por qué no quieres la gracia del arrepentimiento? ¿Por qué vamos a hacer una iglesia en donde nos portemos como que escuchemos, pero que tengamos oídos, pero que no oigamos? Quiero invitarte hoy a lo que Dios pudo hacer en Judá y en todos sus hermanos. Es increíble lo que nosotros leemos. A mí me asombra lo que pudieron experimentar, pero si tú y yo tuviéramos oídos que escucharan, hoy seríamos diferentes. A mí me encanta ver la cara de los jóvenes discípulos. ¿Sabes qué veo? La gracia del arrepentimiento. ¿Sabes qué ven sus familiares? ¿Sabes por qué les dicen, oye, invítame? ¿Qué te está pasando? La gracia del arrepentimiento. ¿Sabes a qué les sabe su relación con Dios? Se quieren devorar la Biblia. Jesús nos decía y nos invitaba, vuelvan a su primer amor. Toquemos nuestros corazones. Hoy, ¿qué número de mensajes será en este domingo? Son 52 semanas en el año. ¿Has tenido oídos que oigan? ¿O has endurecido tu corazón? No te hablo yo. Jesús, cuando comenzó su ministerio, el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados. Esta es la clave del seguidor de Jesús. No pienses que vas a cambiar por tus fuerzas, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas. Por eso nos volvimos cristianos, porque no pudimos en nuestras fuerzas éramos ingobernables. No podíamos. Yo me acuerdo prometerme ya no más, y ahí voy otra vez. Pero Cristo nos rompió las cadenas. Así que la Biblia está llena de, no se pongan el viejo repaje, revístanse de la nueva criatura, porque Dios nos ha hecho promesas increíbles. Seríamos la iglesia, el matrimonio, el soltero, la soltera más felices si experimentamos la gracia del arrepentimiento. No endurezcan su corazón el que tenga oídos que escuche. El mensaje de Génesis 44 es un mensaje en donde José va probando a sus hermanos. Después vamos a ver en el 45 que le dice a todos los egipcios, se va a enojar, ¿verdad? El siguiente que lo voy a espolear. Salgan de aquí. Y ahora sí, les dice, yo soy José. Porque ven sus corazones arrepentimiento. Yo sé que lo que tú quieres y lo que tú anhelas de parte de Dios está al alcance de un paso. Yo no vengo a reclamarte ni a ofenderte. Yo vengo a decirte que hemos perdido la gracia del arrepentimiento y Dios nos llama otra vez ahí. Y te lo digo con toda la confianza porque la hemos experimentado. Pero así como en un trabajo de, ya eres nuevo, ya se te bajará la emoción. Así nos volvemos como una iglesia de tantos años. Ya sabemos qué responder, ya sabemos cómo dirigirnos, ¿para qué? Para no arrepentirnos. Ya sabemos, pero nos perjudicamos en el corazón. Así que Génesis 44 nos enseña la palabra de Dios, lo que es, lo que hace Dios con estos hombres que vendieron. Salvó la generación de los hebreos. Lo más oscuro de tu vida
Con un corazón arrepentido Dios lo va a transformar. Eso me llena tanto de ánimo. Lo más oscuro de tu vida Dios lo transformará por la gracia del arrepentimiento. Acompáñame por favor en una oración. Todopoderoso, yo te quiero dar las gracias porque tú estás bien interesado en perdonarnos, en cambiarnos. Estás como ese padre del hijo pródigo, viendo a que vengamos a ti, Señor. Y nosotros queremos revolcarnos en el lodo, Señor, con los cerdos en nuestro pecado. Dios, yo me presento como alguien que ha tenido oídos pero que no ha escuchado, y te pido perdón. Yo me presento delante de ti como un hombre que ha endurecido su corazón ante tu mensaje precioso. Pero hoy te quiero pedir que me ayudes a vivir la gracia del arrepentimiento y ayudes a mis hermanos, a los que nos visitan hoy, a los que nos escuchen, que tú estás esperando, Padre, que vivamos la gracia del arrepentimiento y esas tragedias que hemos pasado, convertirlas, Dios, en algo bueno en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque vemos corazones transformados en estos hermanos de José y así nos ha animado, Señor, cómo nos has transformado nosotros y nos transformarás. En Cristo Jesús te pido y te oro esto. Amén.